es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Amigas y amigos, qué alegría es estar nuevamente aquí en su programa Hablemos de Biblia y Espiritualidad. Hoy con un tema sumamente interesante, continuando con esta formación sobre los evangelios. Hoy nos vamos a gozar estudiando un poco el evangelio de Mateo. Posiblemente este tema lo vamos a tener en dos partes. Esta es la primera parte y en un próximo programa vamos a tener la segunda. Pero hoy yo estoy también muy agradecido de Dios, contento, porque me da la oportunidad de compartir su programa con un compañero jesuita novicio que nos está visitando por aquí, por la zona de Dajabón, haciendo una experiencia de un mes aproximadamente. Y bueno, está hoy aquí compartiendo con nosotros y es el querido novicio Vladimir. Vladimir, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Esta es tu casa, es tu programa también. Radio María sabe que es tuyo. Bueno, ya tú tienes un tiempito aquí, ¿verdad? Trabajando, sí. Unas cuantas semanas, pero ahora ya en vivo y directo para nuestra audiencia y, bueno, todo nuestro público. Así es. ¿Qué tiempo tú tienes en el noviciado? Ya tengo alrededor ya de un año. Ahora en agosto cumplo un año de noviciado. El noviciado nuestro dura 2 años. Bueno, ahora estoy en el término del primero. De primer año. Sí. Excelente. O sea que ya en el primer año ya has tenido la experiencia del mes de ejercicios, por ejemplo. Sí. Wow, excelente. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Buena? Muy buena, de verdad. Qué bueno. Sí, y ahora que nos estamos preparando para celebrar a San Ignacio también. Sí. ¿Cómo te sientes tú? Súper bien. O sea, la experiencia del mes de ejercicio es impresionante. Me ayudó bastante en mi proceso vocacional y bueno, fue muy bien. Qué bueno. Bueno, pues como le dicen a estos muchachos, ¿verdad? Este pichón de cura, ya ustedes saben, es por decirlo de una forma, un compromiso que ustedes, nuestra audiencia y todos nosotros asumimos de orar por él para que su vocación siga emprendiendo y siga sobre todo él abriéndose a todo lo que Dios le va ofreciendo. Así que Vladimir, nuevamente es tu casa y contentísimo yo de tenerte aquí. Igual yo también estar aquí. Qué chévere. Bueno, pues mira, como te he dicho, Vladimir, nosotros estamos estudiando la Biblia, ¿no? En este programa Hablemos de Biblia y Espiritualidad y precisamente poniendo también en evidencia, ¿no? Todo lo que la teología implica en los escritos de la Biblia, la espiritualidad que se encierra también en cada libro. Y hemos entrado ya al ciclo de Nuevo Testamento. Bueno, pues como introducíamos, amigos y amigas, hoy con un tema muy interesante como también decía, el Evangelio de Mateo. Así que Vladimir, eso es lo que vamos a estar compartiendo. Como también decía en esta primera parte, porque posiblemente lo dividamos en dos, porque es un evangelio que tiene mucho de qué hablar y de qué comentar. Bueno, pues lo primero, introduciendo un poco este evangelio, lo primero es que Mateo nos presenta a un Jesús en el que se cumplen las promesas y los anuncios del Antiguo Testamento. O sea, todas las promesas y todas las cuestiones que se han dicho en el Antiguo Testamento, en Mateo nosotros vamos a ver una realización ya directa en la persona de Jesús. Fue escrito este evangelio entre los años 80 y 90 después de Cristo y fue en una comunidad de cristianos que procedían del judaísmo y estaban en conflicto precisamente con el judaísmo oficial. O sea, esta comunidad más bien no era puramente judía, sino que viene de personas que se han convertido al judaísmo
y esto hace que ellos estén como un poco en discordia, en problemas. Me imagino que en el cumplimiento de la ley y todas las costumbres, ¿no? Para poder entonces asimilar como debía ser esas leyes. Y de una manera muy especial, Mateo es de los 4 evangelios el que refleja con más dureza ese enfrentamiento entre Jesús y los fariseos. Precisamente por eso, los fariseos, recordemos que hemos dicho en muchas ocasiones, no eran personas malas, sino personas que simplemente eran los que daban las leyes, no lo que hacían que las leyes se cumplían. Y el problema, el gran problema de ellos era que ponían la ley por encima de la persona. Entonces, eso hacía que Jesús, en conflicto con ellos, ¿no? Es el reflejo de esta comunidad que acoge a Jesús desde el cristianismo y, por supuesto, las leyes judías, pero exigiendo como que sea el verdadero cumplimiento, como vamos a ver más adelante, no con aquellas leyes humanas solamente que ponen por encima de la persona lo que hay que hacer, sino más bien cumplirla desde el amor, o sea, desde esa apertura. Esta comunidad de Mateo también tiene gran conciencia misionera y está abierta al mundo de los paganos. Ahí vemos también el reflejo, ¿no? De que no eran judíos puramente, judíos solamente, sino que era una comunidad de personas que iban conociendo esta religión, estas costumbres. Es una comunidad también que está preocupada por organizarse como pueblo de Dios, con una nueva ley, con una nueva literatura, con una nueva liturgia, más bien, y sobre todo nuevas normas comunitarias para que se pudiera cumplir el verdadero deseo de Dios. O sea, Mateo, como vemos, es este evangelio que busca que haya más apertura, que haya más conciencia de que Dios no vino solamente al pueblo judío, sino a todos los pueblos del mundo, porque era el Dios de todos. ¿Qué te parece a ti eso? No, muy interesante. En ese entonces, ¿no? La comunidad judía pensaba que la salvación Dios solo era para ellos, ¿no? Para ellos, como pueblo elegido. Como pueblo elegido que era, ¿no? Entonces vemos en Jesús esa diferencia, ¿no? De que Él viene a salvar a todos y no solo al pueblo judío, sino a todos los que en Él confían. Así es. Sí. Mira, una cosa interesante que hemos insistido mucho en estos programas, en estos cursos, y es que cuando Jesús habla, no es Jesús solamente como persona, sino que es la comunidad. La comunidad pone en boca de Jesús lo que ellos reconocen que necesitan, que quieren y que desde esa necesidad están para cumplir. Entonces, al poner a Jesús, por ejemplo, en estos conflictos con los fariseos, es como una manera de protestar, por decirlo de una forma, de que no es en la ley donde está en verdad lo que Dios quiere transmitir, sino en el amor, en ese cumplimiento y esa práctica de darse, de entregarse. Entonces eso, como siempre también decimos, tiene que ir haciendo algo aquí en el corazón nuestro, ¿no? Para nosotros también ver qué nos toca de eso que este evangelio nos está ofreciendo y nosotros entonces actuar a partir de ahí. Bien, sí. Vamos bien hasta ahora, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, vamos a ver ahora, Vladimir, las características que son propias de este evangelio de Mateo. Mira, lo primero es que este evangelio comienza presentando a Jesús como el Emmanuel, que ya sabemos lo que quiere decir la palabra Emmanuel, ¿verdad? Claro, sí. Dios con nosotros. O sea, ese Dios que está siempre. Y esto tiene una total identificación precisamente con el final. A Jesús se nos presenta al principio como Dios con nosotros, pero al final, en Mateo 28, 20, mira lo que dice. Bueno, tú lo tienes ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué dice? Dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. O sea, con eso termina el evangelio de Mateo. Miren qué identificación. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos, pero nos dijo desde el principio
yo soy el Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, es una identificación total con el principio, con el final. Entonces, por eso es nuestra insistencia. Los escritos de la Biblia no son escritos al azar, así por así, sino que son bien pensados, bien elaborados, porque lo que desean es transmitir una experiencia, una fe, y buscar desde ahí que otros entonces y otras puedan reconocer a Jesús como su Dios y convertirse a Él. Entonces, en esta identificación de este evangelio, esta característica importante de poner el principio y el final como una misma cosa, en esto está el mensaje central, entonces, del evangelio de Mateo, que es: con Jesús de Nazaret, Dios se hace presente y cercano de manera definitiva. Dios se acerca de una vez y para siempre. Y es el Dios que camina con su pueblo. Es decir, no es solamente el que vino en su nacimiento y después volvió en la pasión y resucitó y ya. No, es el Dios que está siempre, que nació pero que se quedó y que está ahí en la comunidad. Y después que lo mataron, ¿no?, y resucitó, se quedó también. O sea, es el Dios que nunca abandona a su pueblo, que siempre está ahí. Y esto es, a grosso modo, así lo que quiere transmitir el evangelio de Mateo, que Dios siempre permanece a nuestro lado, porque Él es el Dios con nosotros y el que ha hecho la promesa de que siempre va a permanecer a nuestro lado. Es importante que nosotros veamos en esto también que, a diferencia de Marcos, por ejemplo, Mateo da mucho más importancia a las palabras de Jesús que a sus hechos o a sus milagros. Nosotros veíamos en el tema anterior, en el evangelio de Marcos, que Marcos, precisamente el primer evangelio que se escribió, daba evidencias de Jesús desde los milagros, desde lo que él hacía, porque era convencer a la persona de que este era Dios. Ahora ya no es tanto mostrar a Jesús haciendo cosas, sino más bien diciendo, hablando, porque es Mateo, ¿no?, un evangelio más discursivo. El Jesús que también va a transmitir a través de su palabra la presencia de Dios, porque Él es Dios. Entonces, en este sentido, Mateo pone en boca de Jesús grandes discursos, enseñanzas, tanto a sus discípulos como a la gente en general con la que él compartía en su quehacer apostólico, en su quehacer diario, y como una manera de ir formando a la comunidad. Por eso habla, por eso enseña, por eso está con ellos, porque es enseñar a la comunidad y enseñarle que, bueno, que vean que Él, Jesús, es aquel en quien Dios se hace presente, de que Él es Dios. Recordemos el principio, Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, no es cualquier hombre, es Dios que se hace presente en medio nuestro. Entonces, al principio, el interés de Mateo es convencer a la gente de que Jesús es Dios que ha venido precisamente a habitar en la humanidad, ese Dios que se ha hecho un hombre para salvar al género humano, y que ese Dios es nada más y nada menos que el hombre Jesús de Nazaret, con quien ellos están acostumbrados a dialogar, a estar, a verlo, caminar entre ellos. Y también para mostrar que todo esto en el Evangelio de Mateo reúne entonces los dichos de Jesús en 5 grandes discursos, como llaman los teólogos. Todo esto como en esas grandes enseñanzas de él, que le llaman discursos, que son 5, ¿no? Y estos discursos, en ellos, Mateo ofrece la manera de cómo deben organizarse como comunidad que haga presente el reino de Dios en medio de ellos. Es decir, Jesús habla no es simplemente por enseñarles a que Dios es bueno, que Dios es amor, sino eso, pero también a que ellos sean el pueblo de Dios, a que ellos sientan que Dios le ha escogido y que está en todo momento con ellos. O
Son discursos o enseñanzas de Jesús que lo que buscan es despertar en las personas la conciencia de que ellos son pueblo de Dios y que Dios cuenta también con ellos. ¿Para qué? Bueno, para establecer su reino en el mundo. Entonces, vamos a ver cuáles son estos 5 discursos. El primero, el Sermón del Monte, en Mateo 5, versículos del 1 al 7 y el 29. Perdón. No, mira, borra eso, ¿verdad? Ok. El primero de los sermones es el que está en Mateo capítulo 5, versículo del 1 al capítulo 7, versículo 29. Es decir, abarca el capítulo 5, 6 y el 7 hasta el 29. El segundo discurso, el de la misión, que abarca desde el capítulo 9 de Mateo, en el versículo 35, al capítulo 10, versículo 42, la misión. El tercer discurso es el de las parábolas, en Mateo 13, del versículo 3 al 52. El cuarto discurso es el eclesial, o sea, el de la comunidad, el de la iglesia, que va en el capítulo 18, versículo del 3 al 34. Y el último es el discurso escatológico, es decir, que anuncia el fin de los tiempos, que va en el capítulo 23, versículo del 21 al capítulo 25 hasta el 36. Estos son estos 5 discursos: el monte, o sea, las enseñanzas, el sermón del monte, la misión, las parábolas, el discurso eclesial y el escatológico. En este evangelio también hay mucho interés por dar una nueva interpretación a los temas del judaísmo, como son el tema de la limosna, el tema del ayuno, el tema de los sacrificios y el tema de las leyes. Vamos a ver algunos ejemplos de este. Por ejemplo, Vladimir, ahí el tema, ¿no?, de la limosna en Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 4. ¿Qué nos dice esa cita, por favor? Bueno, dice así: cuando tú hagas limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. De ese modo, tu limosna quedará escondida, y tu Padre que ve lo escondido te lo pagará. Exacto. Este tema era un problema, porque los judíos, los fariseos, ¿no?, aquellos que dictaban las leyes, querían mostrar como que por dar limosna ya yo hacía todo lo que tenía que hacer. Y Jesús, como vemos, ¿no?, lo que va a decir, lo que le va a proponer es que no es el dar, no es eso, no es que te vean, sino más bien en el corazón que tú tienes para ofrecer a las personas. Jesús le da un giro, no es que cambia, sino que le da el sentido correcto desde lo que se quiere en verdad mostrar de cómo es Dios. El otro discurso, el del ayuno, en el capítulo 6 de Mateo, versículo del 16 al 18. Cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos como los hipócritas, porque ellos desmudan su rostro para mostrar a la gente lo que están ayudando. De cierto les digo que ya se han ganado su recompensa. Exacto. Es la manera de que Jesús nos dice: señores, no es de la apariencia, no es que te vean hacer, que si tú estás ayunando te va a desfigurar el rostro para que te cojan pena y digan, wow, este sí lo hace bien. No, es el corazón de la persona que dice, y ese corazón que te va a lanzar a ti a ser como quiere Dios en verdad que tú seas. El otro tema, el tema del sacrificio, en Mateo 5 del 23 al 26, ¿qué nos dice? Dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano,
y entonces ven y presenta tu ofrenda. Exactamente. O sea, son temas que lo que buscan es que, señores, no es la apariencia, no es lo que yo hago para que me vean hacer. Jesús va a reivindicar todas estas leyes. ¿A reivindicarla cómo? Poniendo lo más importante en el servicio gratuito y sobre todo en el amor. Que todo lo que se haga sea con amor, porque así es que Dios actúa. Vamos, Vladimir, después de esta cita, como para que la vayamos reposando, a hacer una pequeña pausa. ¿Qué te parece? Sí, muy bien, interesante. ¿Está bien? Bueno, pues amigos, volvemos en breve. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Bueno, amigos y amigas, continuamos aquí en su programa Hablemos de Biblia y de Espiritualidad y debatiendo un poco aquí con el Evangelio de Mateo. Como hemos estado viendo, es esta manera, ¿no?, de Jesús, como yo ponía esa palabrita fina para que no se quejen, ¿verdad? Reivindicando las leyes, no cambiándolas, sino dándole el sentido correcto desde el principio, como quiso Dios que estuvieran cumpliéndose. Y todo esto él lo plantea con el sentido de que, bueno, el Evangelio, Jesús no viene a abolir la ley y los profetas, sino a darle perfección. Y el sentido de que él no vino a abolir la ley ni los profetas, sino a perfeccionar, es poner la persona de Jesús. A él es que debemos seguir, viéndole a él, entonces es que debemos ser y actuar. Y a partir de ahí, entonces, salvamos, por decirlo así, el ofrecimiento de Dios desde su palabra, desde su Hijo Jesús, para lo que Él quiere para el pueblo. Y la idea de Mateo es mostrar, sobre todo, que a Jesús, este hombre, es que le da el verdadero y nuevo sentido a lo que ellos están llamados a seguir como pueblo de Dios. Entonces es aquí Jesús es presentado no como aquel que es contrario a las enseñanzas del Antiguo Testamento, o sea, las leyes, sino como aquel que desde el Antiguo Testamento está acompañando a su pueblo y que ahora se hace presente en carne y hueso para darle el correcto y definitivo significado a lo que desea Dios para con toda la creación. Es decir, lo que yo expresaba hace un ratito, si vemos a Jesús y contemplamos su vida, ya sabemos todo lo que tenemos que hacer, porque es simplemente verle a Él y seguirle. Actuar como Él actuaría si estuviera en nuestra realidad. Así es que eso, en gran parte, ¿no?, es el Evangelio de Mateo, esa búsqueda de las buenas relaciones, pero una relación que se tiene que cuajar desde la persona de Jesús, porque es buscar cómo Él se relacionaba con los otros para nosotros entonces, por su ejemplo, relacionarnos con los demás. ¿Qué te parece, Vladimir? Me parece muy interesante y algo que me gustaría como recalcar aquí es que Jesús, como bien se dijo anterior, no viene, ¿no?, a cambiar la ley, sino a ponerla por debajo de las personas. Los judíos tenían como la costumbre, ¿no?, de que la ley era lo primero, antes que el ser humano, ¿no? Y Jesús le da el valor que merece, ¿no?, la persona y lo pone por encima de la ley, sin dejar de cumplirla. Así es. Toda esa realidad de Dios, por ejemplo, ser definido en la Biblia como amor y amor en relación, ¿no?, es lo que viene a mostrar Jesús. No, la ley es importante, claro que es importante, y están ahí para que sean cumplidas. Pero esa ley que se dio era una ley que buscaba la buena relación con Dios y entre los hermanos. Eso era. Entonces, no era poner por encima a algunos,
en este caso, bueno, los fariseos, lo que hacían estas leyes, y por debajo a otros que eran los que más pagaban, por ejemplo, las consecuencias de esto. Todos somos iguales ante Dios y todos tenemos que recibir de Él el favor de ser amor encarnado los unos para con los otros. Y eso es formar comunidad. A eso vino Jesús, a enseñarnos a formar comunidad, porque la comunidad es el cuerpo de Dios, del cual Jesús es la cabeza. Entonces, en ese mismo sentido, Mateo es el único de los 4 evangelios que utiliza la palabra iglesia en sus narraciones. Iglesia, a veces con ese nombre o a veces con el nombre de la comunidad, para precisamente identificar a ese pueblo de seguidores de Jesús que va naciendo y que va a hacer posible el reino de Dios. Entonces, desde este sentido, se afirma en Mateo que la comunidad cristiana es ese nuevo pueblo de Dios. Por eso está muy preocupado este evangelio por la vida de la comunidad, porque es en comunidad que nos salvamos, que hacemos posible ese deseo de Dios. Por esta razón es que se transmiten entonces normas muy concretas para el desenvolvimiento comunitario y la dinámica que en ella se va dando, es decir, entre los seguidores de Jesús, para lo que ellos deben asumir. Y estas normas son en relación precisamente a 3 puntos importantes. Perdón. El primero, a la convivencia y a la corrección. O sea, cómo se debe convivir y cómo debemos corregir. Vamos a ver, Vladimir, tú tienes este punto ahí en relación a la convivencia y a la corrección. Sí, sí. En Mateo 18, capítulo 18, versículo del 15 al 22. Muy bien. ¿Qué nos dice? Esta cita nos dice: si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo unos o 2, para que todo asunto quede zanjado en la palabra de 2 o 3 testigos. Si le desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, le conseguirán de mi Padre que esté en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ok, excelente. Qué interesante es esta manera de mostrar de qué manera Dios mismo nos está pidiendo que nos relacionemos. En aquel tiempo se lo pidió no a esa comunidad, hoy a nosotros. Como hemos visto, es una forma de buscar esas buenas relaciones y que todos veamos como responsabilidad propia al otro, desde el bien, desde esa manera de darnos, de entregarnos. Otro punto importante es la oración y la liturgia, que vamos a ver cómo nos dice en el capítulo 6, versículo del 9 al 13. ¿Qué nos dice eso ahí, Vladimir? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. El Padre Nuestro, la oración por excelencia que el mismo Jesús nos enseñó. Vemos ahí la oración que aprovecho, ¿no? Y nutro con esto bíblico también
el sentido de la oración para San Ignacio de Loyola. Orar es hablar con Dios como un amigo habla con otro amigo. Tantas veces que hemos dicho eso, que es el sentido de la espiritualidad ignaciana. Y es lo que Jesús viene a ofrecernos. Es hablar con Dios. Orar es pedirle, darle gracias, ofrecer a Dios lo que nosotros somos, lo que hacemos. Y en lo litúrgico, o sea, en la celebración, ver que es acción de gracias también. Esa forma de nosotros resumir nuestra vida en ese Dios que viene a nosotros como hombre, que se nos da, y en él debemos de ver todo lo que nosotros debemos hacer y cómo debemos actuar. Y el último punto en este sentido, el de la misión, que lo vemos reflejado en el capítulo 10 de Mateo, versículo del 5 al 15. ¿Qué nos dice ahí, Vladimir? Esa cita nos dice: Jesús envió a esos 12 discípulos con las siguientes instrucciones: no vayan por lugares donde vive gente que no es judía. Tampoco vayan a los pueblos de la región de Samaria. Mejor vayan a los israelitas, pues son un pueblo que andan como rebaño perdido. Cuando vayan, anuncien este mensaje: ya está por llegar el reino de Dios. Sanen también a los enfermos. Devuélvanle la vida a los muertos. Sanen a los leprosos y libren de los demonios a la gente. No cobren nada por hacerlo, pues el poder que Dios le ha dado a ustedes tampoco les costó nada. Y no lleven dinero ni provisiones para el camino. Tampoco lleven bastón, ni otro par de zapatos, ni otra muda de ropa, porque todo el que trabaja tiene derecho a ser alimentado. Cuando lleguen a un pueblo o a una ciudad, busquen a alguien que merezca su confianza y quédense a vivir en su casa hasta que se vayan del lugar. Cuando entren en esa casa, saluden ofreciendo la paz a todos los que vivan en ella. Si merecen la paz, la tendrán. Si no la merecen, no la tendrán. Si en alguna casa o pueblo se niegan a recibirlos o a escucharlos, salgan de ese lugar y sacúdanse el polvo de los pies, en señal de rechazo. Les aseguro que en algún día del juicio final, ese pueblo será más castigado que las ciudades de Sodoma y Gomorra. Wow. Oye, con qué muestra ahí Jesús en ese discurso, como ese castigo, ¿no? Por no hacer lo que se debe realizar desde esa misión, con Sodoma y Gomorra, esas dos ciudades que fueron quemadas, ¿no? Con esa ira de Dios por esa desobediencia. Bueno, con estos 3 puntos, estas 3 normas en cuanto a las relaciones, como hemos dicho, ¿no? Desde la convivencia y la corrección, la oración, la liturgia y por último la misión, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿no? Como yo expresaba, este Evangelio de Mateo tiene mucho por donde agarrar, ¿no? Por donde cortar, como dicen. Para la semana que viene, entonces, continuar con lo que es continuar con estas características de este evangelio y ya entrando a la comunidad propiamente dicho. Yo creo que lo más importante es que nosotros vayamos haciendo estas lecturas y buscando la manera de hacer posible reconocer la voz de Dios en nuestras vidas. Así es que hasta aquí, este es su programa, Hablemos de Biblia y Espiritualidad. Y Vladimir, te voy a comprometer para que tú vuelvas la semana que viene, que todavía va a estar aquí, ¿verdad? Sí, sí. Y así, entonces continuamos con este tema interesante de Mateo. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. ¿Y sí. qué te ha parecido la experiencia de aquí en este programa? Me ha sido bien. Primera vez, ¿no? Participando en un espacio como ese, ¿no? Y es agradable la experiencia. Qué bueno, qué bueno. Pues ya lo saben, amigos y amigas, gracias por su sintonía y como siempre, o a veces no me gusta dejarle como esa tareita, vamos a ir leyendo el Evangelio de Mateo para ver hasta dónde llegamos de aquí a la semana que viene, para estar un poco más empapado y empapadas de la escritura, de esta escritura, de este Evangelio específicamente. Que Dios les bendiga. Y sobre todo que nos abramos a ese ofrecimiento de amor y de vida comunitaria
que directa y específicamente nos ofrece este evangelio. Bye bye, y ojalá que nos podamos abrir al ofrecimiento que Dios nos hace. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es candil que ilumina,